Estamos 30 en clase. Ya han elegido quienes en esta clase van a dar su exposición y el resto en la siguiente clase, el siguiente tema, ¿verdad? Muy bien. Sí, doctor. Voy a compartir mi pantalla. Este es el tema de hoy. Denme un minuto. Ya. ¿Y ya tu mensaje de control? No. Ya. ¿Eh? Sí. ¿Tienes experiencia? Mira, ya ya, listo, llegamos. Ya. Ya quedamos. Chao, chao. Muy bien, chicos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver. Hoy día vamos a empezar la unidad 4 con traumatismos. El primer eje temático es atención inicial del politraumatizado. Atención inicial, ¿correcto? Ya esta es la última unidad. En el transcurso de esta semana tengo que estar definiendo la fecha para que se le pueda tomar su consolidado, que será un pasito sencillo y rápido, cuya nota se va a promediar con el resto de notas de las evaluaciones que se les he estado haciendo durante las prácticas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser la exposición por parte de ustedes, que también es calificada con respecto a lo que es paciente politraumatizado. Entonces, solamente a manera de introducción, recuerden que toda clase y toda unidad tiene un propósito. En este caso, desde la unidad 4, el propósito es que ustedes puedan realizar la primera fase de atención, cómo van a atender en un primer momento, en una primera fase, a un paciente politraumatizado, ¿no? Entonces, ya hemos aprendido lo que es
definir y diferenciar qué cosa es una emergencia y cuáles son los signos vitales que debemos tener en cuenta para la evaluación de ese paciente con emergencia. Hemos aprendido en la segunda unidad lo que era la administración de medicación parenteral. La tercera era la atención del paciente en paro cardiorrespiratorio y la técnica adecuada y de calidad para hacer el RSP, junto con lo que era manejo de urgencias en intoxicación y demás. En esta unidad vamos a ver todo lo que tiene que enfocarse en paciente politraumatizado. Entonces, lo que debemos recordar es lo siguiente, que siempre todo accidente puede ocasionar en un paciente lesiones únicas o múltiples. Y de acuerdo a la gravedad, ese paciente que puede tener múltiples injurias puede ser catalogado como un paciente politraumatizado dependiendo del accidente que haya tenido, ¿ya? Ese paciente tiene que ser atendido en un primer momento de manera adecuada y evitar hacer más daño. Y para eso habíamos aprendido dentro de su conducta PEAS y la evaluación del medio ambiente en un primer momento para no dañarnos nosotros ni dañar más al paciente. Por eso estos pequeños videitos con mucho cariño. Pero conecta. Bien, y este otro. Están luchando para rescatar a las personas que están lesionadas dentro del cauce. ¿Esperamos? Muchachos, la que Bien, ¿qué observamos? Primero, el primer video, que la atención de un paciente accidentado no es un chiste ni es una broma. Y segundo, que no debemos cometer o producirle más daños al accidentado. Porque no solamente vamos a tener que atender a un paciente con mayores lesiones, sino que podemos terminar con una denuncia por no tener las condiciones adecuadas de preparación desde el momento en que intentamos ayudar y se supone que debemos estar preparados para dicho fin, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, debemos manejar bien la situación, pero haciendo una evaluación previa y no estar cometiendo errores. En ese sentido, lo que tenemos que hacer principalmente es definirlo. Entonces, ¿qué cosa es un paciente politraumatizado? En sus diferentes exposiciones del día de hoy, lo que vamos a ver es el manejo en sus diferentes circunstancias, pero recuerden que un paciente politraumatizado es un paciente que tiene múltiples lesiones orgánicas o músculo-esqueléticas que generalmente van a comprometer o van a afectar la vía circulatoria y la vía respiratoria, y que de no darse un tratamiento o un manejo adecuado inmediato con el correr del tiempo o los minutos, corre en riesgo la vida y el paciente puede fallecer o morir. Pues bien, entonces el manejo de un paciente politraumatizado tiene un propósito. Ese propósito es poder identificar rápidamente al paciente que está traumatizado, lesionado con diferentes tipos de heridas, injurias, etcétera, y establecer prioridades de atención, ¿correcto? Estabilizarlo y poder manejarlo para el traslado adecuado a una institución o centro hospitalario. Para esto debemos nosotros tener en mente una secuencia correcta de cómo hacer esa evaluación técnica en estabilización, reanimación y transporte de ese paciente politraumatizado.
El objetivo está en que con esta actividad o procedimiento de manejo adecuado del paciente politraumatizado, nosotros podamos realizar acciones encaminadas en ¿qué cosa? En salvar la vida de ese paciente politraumatizado. Y lo otro es que vamos a desarrollar el hábito de evaluar y manejar pacientes politraumatizados de forma lógica, ordenada y secuencial, como lo hemos estado haciendo y aprendiendo en las diferentes clases anteriores, ¿correcto? Tanto en cadena de supervivencia y en el resto de actividades. Ahora, debemos siempre considerar que un paciente politraumatizado va a tener dos momentos de atención. Un momento prehospitalario en el cual el paciente se encuentra en la calle, en la parte exterior, y otro momento, el hospitalario. Entre el pre y el hospitalario hay un tiempo que transcurre en el cual, si se hace una buena actividad o manejo de ese paciente politraumatizado, probablemente la oportuna intervención inmediata hará que evite presentar secuelas o complicaciones cuando llegue al hospital, luego de ser trasladado para su manejo respectivo. Entonces, estamos hablando de una evaluación inicial. Y la evaluación inicial tiene que ver primero con una preparación, o sea, todo lo que se tiene que hacer con el paciente en el momento y en el lugar donde se suscitó el evento o el accidente que ocasiona el politraumatismo del paciente, hacer un triaje en dicha zona y hacer una evaluación primaria. ¿En qué consiste la evaluación primaria? En las siglas A, B, C, D, E. Luego de esta evaluación primaria, se tiene que hacer el correcto y adecuado traslado del paciente, y en ese traslado del paciente se tiene que hacer en ese transcurso una evaluación secundaria desde la cabeza hasta los pies y aperturar o desarrollar una historia clínica para poder dar un reporte adecuado y en ese transcurso mismo realizar una monitorización y revaloración de cómo se encuentra el paciente y sus signos vitales, que ya aprendieron, durante todo el recorrido del transporte hacia la institución u hospital de referencia, para que pueda recibir posteriormente cuidados definitivos. Esto está en el Advanced Trauma Life Support del 2018, incluido y considerado, ¿ya? Entonces, hablábamos de una fase prehospitalaria y de una fase prehospitalaria en la que el paciente se va a encontrar en la calle. Entonces, es la primera ayuda, el primer socorro, la primera intervención. ¿Y qué cosa implica? Generalmente, a este nivel prehospitalario pueden estar ustedes, que son personal de salud en formación o preparación, y o van a estar el personal paramédico que puede haber sido llamado, alertado o por activación del llamado de urgencia a los bomberos o el SAM, ¿no? Entonces, cuando llegan, lo que tienen que hacer principalmente es notificar al hospital de referencia. Viene la ambulancia, hace su evaluación respectiva y notifica al hospital. En el hospital, a nivel del sistema de REFCOM, que es de referencias y contrarreferencias, indicará que tienen un paciente politraumatizado, con múltiples lesiones en tal o cual lugar, aparentemente con compromiso no del sensorio, estado de conciencia, traumas o fracturas expuestas, etcétera. Cómo está la vía aérea, si hay o no hay hemorragia, y si es que se debe o no se debe controlar o se está controlando, ¿no? Se tiene que realizar la inmovilización y el rápido traslado. O sea, en la primera fase o prehospitalaria, el personal, luego de notificar al hospital, debe realizar manejo de vía aérea, manejo hemodinámico, o sea, cardiovascular, inmovilización por posible fractura, luxación o lo que fuera, y traslado rápido. Eso es lo que hace el paramédico o eso es lo que hace el personal de la ambulancia de socorro, que puede ser de bomberos, de la policía o del mismo SAM, ¿ya? Entonces ellos llegan,
aperturan y mantienen vía aérea, evalúan hemodinámicamente al paciente, hacen control de hemorragia si es que existiera, inmovilizan al paciente para evitar más daño por fractura expuesta, etcétera, y se hace su traslado inmediato. En ese traslado lo que van a hacer este personal o ustedes, si es que están en la ambulancia, van a tener que reportar. Y ese reporte tiene que contener tiempo de lesión, eventos relacionados con respecto a la historia del paciente si se puede adquirir, el mecanismo de lesión, que es muy importante para poder definir las lesiones probables que pueden ser internas y no solamente las externas que se pueden visualizar, y el grado de lesión. ¿Ya? Tenemos un videito. En un incidente de múltiples víctimas o una catástrofe, la línea entre la vida y la muerte puede ser... 52. Este video tiene que ver con un triaje, y es el triaje STAR, que generalmente se da en eventos de catástrofe o pacientes con pacientes múltiples lesionados, ¿ya? Lo van a ver luego en casa para no quitarnos el tiempo. Debemos saber que dentro de los pasos a manejar es la toma de los signos vitales, la evaluación del Glasgow, la presión sistólica, la frecuencia respiratoria. Dependiendo de estos valores, es que uno tiene que definir si es que va o no va a actuar de una u otra manera. El primer paso dentro de la evaluación es ver si es que el paciente tiene o no tiene un Glasgow menor de 13, si es que su presión sistólica está menor de 90, si la frecuencia respiratoria está menos de 10 o mayor de 29, o requiere algún tipo de ventilación mecánica. Si es que lo está presentando como parte de la evaluación de signos vitales, entonces el paciente tiene que ser trasladado a un centro de trauma especializado, no a cualquier hospital. Si yo encuentro un paciente con estas características y signos vitales, yo no lo llevaré a una posta médica, tendré que llevarlo a un hospital de emergencias, o a un hospital de mayor complejidad. Si no tiene estos signos vitales alterados en estos valores, yo debo evaluar si es que presenta algún tipo de lesión anatómica, evidente, expuesta, etc. ¿Qué tipo de lesiones pueda tener? Penetrantes, inestabilidad o deformidad de pared torácica, fractura de 2 o más arcos costales, que va a hacer que se presente una inestabilidad torácica, respiratoria, ventilatoria, lesiones en extremidades, cualquier tipo, amputación de algún miembro, generalmente proximal de la muñeca o del tobillo, fracturas pélvicas, fracturas de cráneo o parálisis. Todas estas son importantes. Una fractura pélvica implica una hemorragia interna. Una fractura de cráneo implica una hemorragia intracraneana con posibilidad de enclavamiento por la misma hemorragia. Entonces, de ser así, si es que no presenta ninguna de estas lesiones, hay que evaluar el mecanismo de lesión y la evidencia de impacto de alta energía. ¿Qué quiere decir esto? Lo dominan muy bien los bomberos. El mecanismo de lesión te va a decir a ti cuáles son los posibles problemas o lesiones o compromisos de órganos vitales internos que puede presentar el paciente y que va a complicar su pronóstico o el hecho de mantenerlo con vida. La evidencia del impacto también, por ejemplo, y lo más típico que se ven en estos cursos de emergencias y urgencias a nivel de cursos de bomberos, por ejemplo, salvataje de la policía, es paciente que es atropellado, que se encuentra, por ejemplo, el zapato lejos y a qué distancia de la zona del accidente, ¿no? Lo otro es evaluar el mecanismo de lesión, y esto qué quiere decir. Por ejemplo, si es por caída, estuvo un adulto mareado y se cayó del segundo o tercer piso, o un niño que se cae desde el camarote. Adultos más de 6 metros, niños más de 3 metros, o 2 a 3 veces la altura del niño. El riesgo de alto impacto por vehículo automotor, o sea, el impacto o el choque que puede hacer un vehículo a un paciente que esté caminando, eyección parcial o completa del automóvil si es que le está yendo dentro del vehículo, muerte de algún pasajero, si es que es un bus, etcétera, ¿ya?
¿Para qué? Para que pueda ser evaluado por entidades especiales o sistemas de consideración dentro de lo que es el hospital de emergencia. El transporte también es importante del paciente al trauma especializado, si es que, por ejemplo, se trata de adultos mayores, porque el riesgo de lesión o muerte aumenta si son adultos mayores en mayores de 55 años. De igual manera, la presión sistólica, los mecanismos de bajo impacto, pueden causar lesiones severas porque son adultos mayores. En niños, generalmente, se tiene que considerar el traslado a una unidad de trauma, pero que sea y tenga conocimiento o capacidad de manejo pediátrico, no cualquier hospital. Uso de anticoagulantes hemorrágicos, quemaduras, si es que el accidente es por quemadura, dependiendo del área de compromiso, etcétera, ¿ya? Entonces, la evaluación primaria consiste en el ABCDE. El A, que quiere decir de alerta con respecto a la conciencia, pero sobre todo la apertura de la vía aérea y el control cervical. Estamos hablando de un paciente politraumatizado, por eso el control cervical es importante y el manejo de la vía aérea también. Las técnicas de mantenimiento de la vía aérea en un paciente politraumatizado es, en primer lugar, luego de la evaluación, retirar cuerpo extraño de la boca o de las vías aéreas. Realizar la maniobra mente-frentón en lo que se pueda realizar. Maniobra de elevación del mentón o tracción mandibular. De adelantamiento. Ventilación con ambú, conectado a oxígeno, o intubación orotraqueal o cricotiroidomía de urgencia, aunque esto normalmente ya no se hace, ¿ya? Y para la protección y control cervical, la colocación o el uso de collarín semirrígido a nivel cervical. La B es de ventilación y oxigenación. ¿Qué tenemos que hacer? Inspección, palpación, percusión y ocultación. Evaluar la ventilación espontánea, considerar ventilación mecánica si lo requiere, con intubación orotraqueal. ¿Para qué? Para poder manejar apnea, obstrucción de vía aérea no resuelta, si el paciente está con Glasgow menos de 9, si hay hipoxemia grave o si tiene paro cardíaco, ¿no? ¿Qué cosa es la C? La C es de circulación, valoración hemodinámica, pulso, color, temperatura de piel, llenado capilar, que de acuerdo a ciertas clasificaciones, según valores, es que se va a catalogar o definir el compromiso del paciente. La D es la de déficit neurológico, y esto se va a evaluar sobre todo con la escala de Glasgow, que de acuerdo a la evaluación de 3 factores, uno es apertura de ojos, otro es respuesta verbal, y la tercera es la respuesta motora, se va a dar una puntuación. Y de acuerdo a esta puntuación, pues, se va a definir el estado de compromiso neurológico que tenga el paciente. Y la E es la de exposición y control ambiental. Quiere decir que debemos exponer o evaluar al paciente en la totalidad de su persona o cuerpo para definir y detectar lesiones que puedan estar ocultas por la ropa, por alguna postura, etcétera, ¿ya? La revisión o evaluación secundaria tiene que ver con una evaluación completa del politraumatizado. Evaluación completa es chequeo, inspección general, de pies a cabeza. Y la historia y el examen físico completo. El examen físico es evaluación o examen físico de la parte locomotora, de la parte respiratoria, cardiovascular, abdomen, etc. Y luego de haber hecho esto, las evaluaciones y signos vitales que tienen que ser monitoreados. Eso quiere decir que tienen que estar en constante reevaluación de signos vitales. Cuando hablamos de mecanismos de lesión y patrón de lesiones sospechadas, tiene que ver cuál fue el mecanismo de lesión, en qué forma se suscitó, se presentó, para poder considerar posibles lesiones por patrón, ¿ya? Ejemplo, si hay un impacto frontal de una colisión vehicular, o sea, de un choque de automóvil, debo considerar posibilidad de lesión, fractura de columna cervical por el efecto de latigazo, tórax inestable por compresión del tórax en el timón, neumotórax,
que es aire en el tórax por lesión o ruptura del mismo pulmón, disrupción traumática de la aorta, generalmente por compromiso compresivo, fractura de vaso o hígado también por el timón por compresión, fractura o luxación posterior de cadera y o rodilla, justamente por la posición de sentado y que la parte frontal del vehículo choca y presiona todas estas partes, y de igual manera, si es que el impacto es lateral, trasero, expulsión, etcétera. ¿Ya? Dentro del manejo o el enfoque, entonces, se da tanto para adultos como para niños. Por ejemplo, la Asociación Española de Pediatría emite al 2020 este tipo de manejo o enfoque protocolizado de actuación ante paciente politraumatizado. En el minuto cero es importante, dentro de la aproximación inicial, definir en qué box se encuentra, ¿no? Identificar, manejarlo como paciente inestable, manejar la parte de control cervical, inmovilización manual, oxigenoterapia, mascarilla o reservorio, monitorización de signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, etcétera, canalización de 2 vías periféricas, ¿ya? Para que no haya problemas de canalizar vía cuando ya esté en shock o en hipotensión. Desarrollas el ABCDE de la primera evaluación. Y para evaluar o identificar el A, debes ver la vía aérea, obstrucción, vía aérea difícil, traumática. ¿Qué tienes que hacer? Apertura de la vía aérea quirúrgica. Si es la B, ver si es que hay ausencia de respiración, hay neumotórax, hay bolet costal. ¿Y qué tengo que hacer? Ventilación con bolso mascarilla, toracocentesis, tubo de drenaje pleural, etcétera. En la C de circulación, ausencia de pulso, hemorragia externa, signos de shock, etcétera. ¿Qué debo hacer o cómo lo voy a manejar? RCP, control o compresión, fluidoterapia, pericardiocentesis, inmovilización, pelvis, etc. ¿Cómo hago fluidoterapia? Ya saben, aperturan su vía, venoclisis, y se administra fluidos para poder mejorar la presión. Debo identificar para la D cómo está la respuesta pupilar, si tiene hipertensión intracraneana o no, de acuerdo a esa evaluación. ¿Y cómo lo voy a manejar? Pues lo voy a manejar elevando la cabeza, hiperventilación moderada, agentes osmóticos, observar índices torácicos, etcétera, ¿ya? Pasado los 5 minutos, esto me debe demorar por lo menos a más tardar 1 minuto por cada letra. Para el minuto 5 yo ya debo estar haciendo mi evaluación secundaria, exploración detallada de cabezas a pies, estar evaluando, desarrollando su historia clínica y estar reevaluando luego de esta intervención cada 5 minutos por lo menos, ¿ya? Y estar considerando las posibilidades de diagnósticos por imágenes. Al minuto 10 debo ver la evaluación, la reevaluación de mi ABCDE, ya completando con pruebas complementarias, etcétera, ¿no? Y estar definiendo a dónde debe pasar. En sí, la atención al paciente politraumatizado tiene que ver con una preparación, como lo habíamos visto, donde se ve la parte prehospitalaria y hospitalaria posterior, triaje, si es que es urgencia, emergencia no calificada, una revisión primaria del ABCDE, una reanimación en caso lo requiera. Ya no existe la secuencia ABC, ya lo hemos visto de acuerdo al AJA 2020 y a la europea. Los anexos a la revisión primaria son los exámenes y procedimientos que le tendría que realizar al paciente. Considerar la necesidad de traslado del paciente a un lugar especializado, y dentro de la revisión secundaria es pues la historia del mecanismo de la lesión, ojo, que tiene que ver con trauma cerrado, trauma penetrante, lesiones por quemadura, etc. El examen físico que tiene que ser completo, cabeza, cara, cuello y columna cervical, tórax, abdomen, zona de pelvis que tiene que ver con el periné, el recto, la vagina, sistema musculoesquelético y sistema neurológico, ¿ya? Lógicamente esto dentro de trauma shock.
Y los anexos de revisión secundaria que tienen que ver con los exámenes especializados y la reevaluación cada cierto tiempo, 5 minutos, de los signos vitales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a pasar con la parte de sus exposiciones. Correcto. Esto ha sido una pequeña introducción para entrar en contexto de lo que es un paciente politraumatizado, cómo se enfoca el manejo de este, qué consideraciones debemos tener, y ahora vamos a ver lo que ustedes van a presentar. Entonces, según esto, chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, autor. Ok. ¿Han visto el video, no? Ya. No es esto. Bien. Entonces, primero van a exponer el tema de paciente politraumatizado, fisiopatología en 8 minutos. ¿Quiénes son los que van a exponer este tema? Díganme. Casiano y Puelles, doctor. Casiano. Puelles. Ok, ¿quién más? Casiano, ¿con quién? Casiano y Puelles, doctor. Y Ah, Puelles. Casiano y Puelles. Ya. Ah, muy bien. Veamos. Ya, dejo de presentar. A ver, ¿pueden ustedes presentar su exposición ahora? Sí, doctor. ¿Me escucha? Sí. Presenta. Bueno, sí me escucha, ¿verdad? Sí. Listo. Adelante. Vamos a hablar junto con Carlos, con Giancarlo, vamos a hablar acerca de que es un paciente politraumatizado y de su fisiopatología. Un paciente politraumatizado, creo que alguien está... No, sigue nomás, no te preocupes. Bueno, un paciente politraumatizado es aquel que presenta lesiones a consecuencia de un traumatismo que afectan 2 o más órganos, o bien también puede presentarse la lesión de un solo órgano, pero este representa o pone en peligro la vida del paciente. Para esto utilizamos la guía de práctica clínica del Hospital José Casimiro Ulloa, del 2017 para la atención en emergencia del paciente politraumatizado, y ellos mencionan que la etiología más común o principal de pacientes politraumatizados serían los que se dan en los accidentes de tránsito. En segundo lugar, aquellas caídas fortuitas que por lo general representan una fractura a nivel de la cadera en las personas adultas, lo que los lleva a hemorragias internas, posteriormente los accidentes domésticos, seguido de los accidentes laborales y las agresiones. ¿Cuáles son los mecanismos más comunes de lesión y los patrones asociados? Bueno, si se trata de un peatón atropellado a baja velocidad, este usualmente puede que presente fracturas en las extremidades inferiores. Si ha sido atropellado a altas velocidades,
puede presentar traumatismos múltiples, lesiones de cabeza, cuello, fracturas de extremidades inferiores. Si se trata de un conductor que no usa cinturón de seguridad, puede presentar lesiones en el pecho, en el abdomen. Usa el cinturón de seguridad y presenta lesiones en el pecho, en el abdomen a causa del cinturón, ¿no? Fracturas en la parte inferior de la columna vertebral también, y en caso de presentar de no presentar el cinturón de seguridad, pues va a tener menor probabilidad de vivir, va a presentar traumatismos múltiples, lesiones en la cabeza, cuello, cuero cabelludo, laceraciones faciales. Si se trata de una caída, una altura relativamente baja, por ejemplo, un niño que se cae del camarote, puede presentar fracturas de extremidades superiores. A una altura media puede presentar usualmente, se ve que presentan lesiones de cabeza, cuello, fracturas de extremidades superiores e inferiores, y caídas desde alturas altas, bueno, múltiples traumatismos, lesiones de cabeza, cuello, fracturas de extremidades superiores e inferiores. Si se trata de una persona que anda en bicicleta sin casco, lesiones de cabeza y cuello, laceraciones del cuero cabelludo y faciales, fracturas de extremidades superiores. Si lleva casco, lo que usualmente se ve son fracturas de extremidades superiores. Y si se golpea contra su propia bicicleta, bueno, lesiones abdominales internas es lo que se ve usualmente. La clínica, si bien es cierto, un paciente politraumatizado va a presentar diversas lesiones, hay que darle gran importancia a aquellas lesiones de riesgo inminente de muerte, ¿sí? Acá hemos puesto 6 de ellas. ¿Cómo vamos a saber si nuestro paciente está con un neumotórax? Atención, ¿qué es eso en primer lugar? Bueno, sería la entrada de aire en el pulmón del paciente debido a una lesión que puede causar la alteración de la presión negativa del paciente, de los pulmones, y de esa manera desvía las estructuras, ¿no? Puede ser la tráquea. También se puede visualizar ingurgitación yugular en este paciente, hiperdistensión, ausencias de ruidos respiratorios en sus pulmones, desplazamiento de tonos cardíacos. ¿Cómo saber si nuestro paciente presenta un hemotórax masivo? Bueno, ¿cuándo se va a considerar en primer lugar un hemotórax masivo? Cuando el paciente presente un 25% de la sangre en la cavidad interpleural, que sería aproximadamente 1.500 mililitros en el espacio pleural. La ruptura va a tener ruptura pulmonar y puede llegar al shock hipovolémico, ¿no? En el caso de la contusión o golpes pulmonares bilaterales, se va a presentar dificultad respiratoria progresiva, hemoptosis. ¿Esto qué significa? Tos con sangre. Y lo que serían los crepitantes es un sonido similar al que hacemos cuando tomamos un poco de nuestro cabello y hacemos sonido, algo así se escucharía en los pulmones. El tórax inestable o bolet costal se va a dar en pacientes que han sido o que tienen fracturas en las costillas o en el esternón, y estas fracturas pueden lastimar o dañar los pulmones, lo que va a ocasionar un neumotórax y posteriormente un colapso, ¿no?, en la inspiración. ¿Cómo sabemos si nuestro paciente tiene taponamiento cardíaco? Bueno, aquí hay que tener en cuenta la tríada de Beck, ¿sí? Vamos a sospechar de taponamiento cardíaco cuando el paciente tenga una herida penetrante en la región izquierda del tórax. ¿Y en qué consiste esta tríada de Beck? En la ingurgitación yugular, ruidos cardíacos hipotensos y bradicardia. Va a presentar estas 3 manifestaciones clínicas. El signo de Kussmaul, ¿en qué va a consistir? Bueno, si lo vamos a poder hacer en caso de que el paciente esté consciente, le pedimos que inspire aire todo lo que pueda, y en ese momento lo que se va a ver es la ingurgitación yugular. Actividad eléctrica sin pulso, ¿qué significa esto? Que puede presentar taquicardia, pero con un pulso sumamente débil. La hipertensión intracraneal. El paciente
va a presentar papiledemas. ¿Qué es esto? Lo vamos a poder descifrar gracias a un oftalmoscopio y lo que se busca es edema en la papila. También puede presentar signos de decorticación, convulsiones, vómitos explosivos. Seguimos con las lesiones intracraneales. Buenas tardes, ¿qué tal? Para definir justamente el traumatismo encefalocraneal, vamos a decir que es un trauma o un traumatismo craneoencefálico causado por una fuerza externa que tiene como resultado una alteración a nivel anatómico y fisiológico del encéfalo y sus envolturas, de forma precoz o tardía, y esas pueden llegar a ser permanentes o transitorias. Como vemos en la imagen, tenemos el compromiso de la conciencia, amnesia postraumática, síndrome vertiginoso, mareos persistentes, cefaleas holocranianas persistentes y progresivas, pueden causar vómitos, y palidez asociada a la inmovilización en lactantes. Ahora, por su clasificación, tenemos, según el tipo de lesión encefálica, que pueden ser focales y difusas. Tenemos dentro de las focales las contusiones. Las contusiones van a estar causadas por la transmisión directa de energía de un trauma craneal a la región cortical y a la sustancia blanca subcortical. Ahora, una de esas características de este tipo de lesión es que se ve comprometido las regiones del temporal y el frontal por contacto directo del encéfalo con la protuberancia ósea. Ahora, en el siguiente punto tenemos justamente los hematomas, que son tres: epidural, subdural, intracraneal. Tenemos que el epidural va a ser el cúmulo de sangre entre la dura madre y el cráneo. Estos pueden llegar a ser de origen venoso o arterial y generalmente no sobrepasan las líneas de sutura, a menos que, claro, se encuentre una fractura. Tenemos en la subdural, que igual es un cúmulo de sangre localizada en la superficie de la corteza abajo de la dura madre, y la intracraneal, que es un coágulo sólido de sangre dentro del parénquima cerebral. Ahora, dentro de las hemorragias son dos. Tenemos la intraventricular, que es entre los ventrículos, y la subaracnoidea, que es en el espacio subaracnoideo, y es la más frecuente de los TEC. Justamente vemos la imagen en la cual nos podemos guiar. Y en la parte de las lesiones difusas, tenemos el daño axonal difuso, que es una disrupción de las pequeñas vías axonales. Podemos ver este daño en resonancias magnéticas cerebrales, y justamente en la imagen que está a la derecha vemos qué es lo que ocurre exactamente, ¿no? Con los axones de las neuronas. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos, según la indemnidad meningia, se clasifica, o el estado meningio se clasifica en dos, que es el TEC abierto, que es una lesión que compromete a las envolturas meningias, o sea, hay una comunicación entre el encéfalo con el medio externo, y el TEC cerrado, sin comunicación, del encéfalo con el medio externo. La imagen que estoy poniendo ahí justamente es el 14 de noviembre de 2020, es donde estamos con un grupo de amigos suturando a un paciente que ha sufrido una herida por perdigón en la Plaza Francia. Según el tipo de fractura, esta es la otra clasificación. Tenemos el TEC por fractura de base de cráneo, que vemos en la imagen de la derecha, que te lo explico, y la TEC por fractura de bóveda craneana. La imagen de la derecha justamente es el signo de Badel, que podemos observar ahí, podemos observar el signo de Badel, equimosis retroauricular, y los ojos de mapache, que es equimosis periorbital. Y no olvidar que también dentro de esta fractura de la base de cráneo, disculpen, tenemos otorragia o hemotímpano. En la siguiente es según la evaluación, ¿no? Tenemos el compromiso neurológico de mayor relevancia, que acá vamos a utilizar la escala de Glasgow, que vamos a explicar más adelante. Al costado tenemos la fisiopatología del TEC, mejor dicho, que este es un daño provocado que se va a dividir en dos fases. Tenemos la injuria primaria, que es un daño inmediato por el trauma, y una injuria secundaria, que va a causar las cascadas metabólicas postraumáticas. Ahora, el daño producido por la injuria primaria es imposible de revertir, y tenemos en este tipo de lesión a las fracturas, contusiones, laceraciones, lesiones axonales difusas, como hablamos anteriormente, y dentro de esto tenemos a las injurias secundarias, que son potencialmente manejables, como por ejemplo tenemos los hematomas, los edemas cerebrales, la hipertensión intracraneal, lesiones hipóxicas y isquémicas, ¿no? Como vemos en la imagen, tenemos que estas dos últimas van a causar una isquemia, y
En el evento intracraneales tenemos las alteraciones de la función sanguínea, sanguínea cerebral. El volumen sanguíneo cerebral también se va a ver alterado, puede bajar. La respuesta inflamatoria, que viene a dar una liberación de catecolaminas. En las alteraciones metabólicas va a haber en algunos casos hiperglicemia. Todo esto junto va a ocasionar edemas cerebrales, y isquemia con el edema cerebral va a ocasionar una hipertensión intracraneana. Chicos, tienen que Am, tener 8 minutos por exposición, sí, ¿sí? sí. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de lo mencionado, podemos tener tres escenarios: que tenemos la autorregulación metabólica intacta, la hipoxia cerebral oligoémica y la hiperperfusión cerebral relativa o de flujo de lujo. Tenemos que en esta última, la más relevante, bueno, no la más relevante, sino que se va a dar en mayor frecuencia en los lactantes, de la tercera, que es la perfusión de lujo. La siguiente, por favor, voy a explicar ya lo último. La escala de Glasgow. Tenemos que en la escala de Glasgow va a ser utilizada ¿para qué? Para medir el nivel de conciencia de una persona. Y ahora lo que busca esta es que la exploración neurológica de un paciente con traumatismo craneoencefálico debe ser simple, objetiva y rápida. Ya que con eso, estos parámetros podemos determinar la importancia, perdón, el nivel de conciencia del paciente, ¿no? Como ya mencioné, vamos a utilizar tres parámetros, que es la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Tenemos justamente que la ocular se va a clasificar en 3 y 4, la verbal se va a clasificar en 5, perdón, sí, disculpen, la apertura ocular es 4, la verbal es 5 y la motora es 6. El máximo puntaje que vamos a sacar acá es 15 y el mínimo es 13. Como ya lo mencioné anteriormente, y está en la parte superior al lado derecho. 15 y 13 es leve, moderado va a ser de 12 a 9 y grave va a ser menos de 9. Ya finalizando con todo esto, con el examen oral podemos establecer una categoría para el grado de gravedad del traumatismo, y a partir de esto, como profesionales, podemos definir un diagnóstico inicial o pronóstico de un diagnóstico inicial, y marcamos justamente las terapéuticas que se tienen que seguir para abordar este tipo de pacientes. Sería todo. Ok, muy bien. El siguiente grupo es clínica, mecanismos comunes de lesión, escala de Glasgow, indicaciones de tomografía o diagnóstico por imágenes. Adelante. ¿Quiénes son? Doctor, disculpe. Sí. Para ese tema no hubo ningún grupo que seleccionara, que escogiera ese tema. Ya, pero era por sorteo si es que nadie decidía. No, bueno, yo mandé los temas y escogí mi tema, varios empezaron a escoger su tema y bueno, nadie decidió. Incluso hay otro tema más que tampoco no han seleccionado para exponer. Pero ya, ¿y entonces cómo vamos a hacer con eso? Incluso yo les he escrito ayer que por favor a los chicos que escojan un tema, porque después va a haber problemas con el tema en la siguiente semana, porque usted va a dar A otro ver, grupo de claro, temas. así es. Ahora, el punto es, si nadie quería elegir un tema, entraban por sorteo. Por eso lo puse claramente. ¿Mm? O es que yo tengo que dar quiénes van a dar los temas de exposición y ya no considero la voluntad de ustedes. ¿Mm? Bueno, en este caso yo mandé los temas, doctor, y consideré que los compañeros iban a seleccionar cada uno de los temas sin necesidad de repente estar obligándolos o sorteándolos obligatoriamente para que salgan a exponer este día lunes. ¿Cuál es el otro tema que no han cogido o que no han escogido? El tema 6, doctor. ¿Trauma cráneoencefálico? Héctor, disculpa, en el Excel de alumnos ya eligieron el tema 6. Sí, hay grupo 6. Ah, ya. Entonces solo el tema 2 nada más, doctor. Ya, ¿y cómo hacemos entonces? No se debe poner ese tema. Todos ustedes se perjudican. Por ejemplo, ya han visto parte de lo que es un paciente politraumatizado y parte de una fisiopatología en general. Pero ahora ninguno va a tener conocimiento mayor con respecto a mecanismos comunes de lesión, aun cuando el tema de escala de Glasgow se va a repetir casi en la mayoría. ¿Mm? ¿Qué hacemos? Se califica menos a todos entonces. ¿Mm?
Son 2 integrantes, 2 puntos menos para cada grupo en su nota final de exposición. Ya, ¿quién sigue con esguince? Aquí, doctor. Ustedes están en la universidad, unos colegios secundarios, no es de preparatoria. Ustedes son responsables de su formación como médicos. Están estudiando medicina. No pueden ponerse a elegir un tema porque simplemente se les da esa facilidad y porque no les gusta o no les parece, no encuentran temas, simplemente no exponen. Eso me dice mucho con respecto a la responsabilidad que tienen cada uno como estudiantes de medicina. Bien, ¿quién va a hacer la exposición de esguince? De una vez, está pasando el tiempo. Hagan su presentación. ¿Quiénes hacen esguince? ¿Nombres? Omar Jerónimo y Maritza. Ya. Paola Isabela Lavea. Paola y Omar. ¿Cierto? No, doctor. Ahí están en la presentación los nombres de los integrantes. ¿Por qué hay 3? Yo indiqué 2. Lo puse en la plataforma y se lo informé a los delegados. ¿Por qué son 3 integrantes? ¿Qué pasó? Héctor. Sí, doctor, también es que en el grupo, cuando mandaron su lista con sus grupos, también les hice hincapié de que envié el mensaje que usted me envió, lo reenvié al grupo y también les hice hincapié que por favor era de 2 para que no haya ninguna objeción de repente o alguna observación que usted les pueda hacer. ¿Y qué sucedió? A ver, Paola, Omar y Maritza, ¿por qué se juntaron entre 3 y el grupo era de 2? Expliquen. Bueno, en sí la exposición vamos a hacerlo solamente yo y Maritza, pero el PPT mismo lo hicimos entre 3. Básicamente porque en sí no, ya estábamos así ya coordinados. O sea, Omar no ha hecho nada. Doctor. Lo que yo necesito es que expongan ustedes, que desarrollen el tema y expongan para que cada uno tenga su nota. Ahora me dicen que solamente debes poner Paola y Maritza. No, yo y Maritza vamos. Vamos a exponer los 3, doctor. Ya, a ver, expongan de una vez. Tienen que completar los 8 minutos, ¿sí? Ya, yo empiezo, doctor. Nosotros hemos elegido el tema de esguince. Presentar, ya. Ya, primero, ¿qué es un esguince? Un esguince es una torcedura articular traumática que se origina de una distensión o de una rotura de los tejidos conectivos que estabilizan la articulación. Esto sucede cuando una articulación es forzada más allá de sus límites, lo que origina diferentes cambios en el tejido de forma tanto microscópica como macroscópica. Y se puede distender y desgarrar el tejido, claro, en los esguinces más graves. Y en algunos casos, los ligamentos pueden arrancarse de sus inserciones óseas. Afecta fundamentalmente al tejido ligamentoso y capsular. Sin embargo, los tendones también pueden verse afectados, pero solamente de forma secundaria. Se sabe que los esguinces son las lesiones más frecuentes en la actividad traumatológica y dentro de ellos es el esguince de tobillo el más frecuente, encabezando las urgencias tanto hospitalarias como deportivas. Y se estima que aproximadamente 1 de cada 10.000 habitantes sufre un esguince de tobillo al día. Es precisamente la sangre y el líquido sinovial lo que se acumula en la cavidad articular y produce una inflamación articular, un aumento de la temperatura local, por ende una hinchazón, una hinchazón, por ende un aumento de la temperatura local, dolor o sensibilidad local anormal y una equimosis, que también es un hematoma, una equimosis o un hematoma. Ya ver. Existen 3 tipos de esguinces y estos se clasifican dependiendo de la lesión que alcance. Tenemos primero los esguinces de primer grado, que están caracterizados por un dolor moderado.
poseen una inflamación escasa y una motilidad normal, donde las fibras ligamentosas están distendidas, sí, pero todavía están intactas. Está clasificado como una lesión macroscópica y en general es una lesión leve que puede tratarse con un poco de estiramiento suave. Luego tenemos a los esguinces de segundo grado. Aquí ya hay una presencia de dolor mucho más grande y una pérdida moderada de las funciones motiles, y o sea que duele y no puedes pisar, ni pisar ni caminar. Hay una mayor inflamación y una estabilidad que puede ser de leve a moderada, pero esto va a depender del examen físico, del criterio médico. Y aquí los ligamentos están parcialmente desgarrados y posiblemente necesite una férula o un yeso. Luego tenemos a los esguinces de tercer grado, que ya son muy dolorosos y presentan una mayor inflamación. Tiene una pérdida importante de la función y una inestabilidad. El paciente totalmente ya no puede ni pisar ni caminar. En este caso, los ligamentos están totalmente desgarrados y ya no son funcionales. Y es probable que necesite una cirugía porque ya está catalogada como una lesión grave. Esos dos últimos tipos de esguince, el 2 y el 3, con frecuencia están asociados a un desgarro de los vasos sanguíneos, y lo que permite que la sangre se filtre en los tejidos y cause una coloración azul en la zona, azul o negra, ¿no? Una equimosis. Y es posible que la sangre no desaparezca durante varios días, pero se va a reabsorber aproximadamente dentro de 2 semanas. Estas últimas dos lesiones también están catalogadas como una lesión macroscópica. Algunos esguinces, sobre todo los esguinces 3, pueden volverse crónicos, y si esto sucede, el tobillo puede seguir presentando dolor, hinchazón, y puede seguir estando débil y doblarse fácilmente. O sea, los esguinces podrían volver con frecuencia. Ya quizás sería mi parte. Muchas gracias. Bueno, en las causas lo que podemos encontrar en sí lo que ocurre es esto sucede cuando se extiende o se desgarra lo que sería el ligamento o este se tensa. Bueno, en sí el más común, como lo mencionó mi compañera, es el del tobillo, ya que este suele ser un poco más común en el tema de los deportistas, en especial en los que juegan fútbol, básquet, pues realizan acciones de movilidad más fuertes al momento de hacer los diferentes ejercicios o entrenamientos. Bueno, en sí, en el tobillo suele ocurrir cuando caminas o haces ejercicio o en una superficie en la cual esté desnivelada, pues no te permite mantenerte en equilibrio. O también cuando te caes torpemente al hacer algún salto o alguna acción en la cual pues no tengas el equilibrio. Después tenemos lo que sería la rodilla. Un ejemplo de este es cuando giras bruscamente haciendo algún deporte sin calentar y hacer el debido calentamiento. Después tenemos lo que sería la muñeca. Un ejemplo de este es cuando caes sobre la mano mal posicionada, en una mala postura. Otro sería lo que sería en el pulgar, cuando hay una sobrecarga al practicar deportes, por decirlo así. Por ejemplo, un ejemplo de esto puede ser practicar con raqueta o tenis, o hacer una mala postura a la hora de escribir también. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los síntomas, estos suelen variar dependiendo de la gravedad de la lesión y pueden incluir lo que es el dolor, la hinchazón, los hematomas y una capacidad limitada para realizar algún movimiento con la articulación que ha sido dañada. También se suele escuchar lo que es un sonido, se escucha o se siente un sonido como un pop en la articulación en el momento de la lesión. En el esguince de tobillo, los síntomas pueden ser la inflamación, el dolor, la limitación de la amplitud de movimiento,
En el esguince de la muñeca, los síntomas son lo que es la hinchazón, el dolor a la aparición de los moretones y la sensibilidad de la muñeca. El Te quedan esguince de 2 rodilla, minutos. bueno, los síntomas incluyen hinchazón y aparición de hematomas. Le doy el paso a mi siguiente compañero. Ok, doctor, algo rápido. ¿Qué hacer ante un esguince o tratamiento, se podría decir? Siguiente. Bueno, lo vamos a dividir en 4, que bueno, en sí sería en la parte del tobillo, rodilla, la muñeca y bueno, la parte metacarpalángica del primer dedo. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, en el esguince del tobillo. Bueno, eso puede ser por inversión o eversión, o sea, tanto por dentro como por fuera, una flexión, ¿no? Bueno, esto en inversión se podría dar una especie de rajamiento o algún choque en el ligamento peroneo astragalino o también en el ligamento peroneo calcáneo. En la versión está constituido por el espacio normal entre el maleolo medio y el talón. Eso es comúnmente, pero difícilmente se da en el ligamento del toideo porque es un poquito más fuerte, ¿no? Observación. Para poder observar a simple vista, se podría decir, una posición invertida, ángulo de movimiento de dorsiflexión de 20 grados, o sea, pie hacia arriba, y la flexión plantar aproximadamente 45-50. Eso es lo normal. Si es que no puede llegar a estos ángulos es porque tiene alguna afección ahí. Una inflamación y sensibilidad, eso se puede denotar también con ecografías, específicamente para ver la afección ligamentosa, una tomografía axial computarizada para ver la afección ósea y una resonancia magnética nuclear. Ahora, en el tratamiento inmediato sería colocar hielo y si hay fractura, dar una inmovilización. Y bueno, definitiva, grado 1, antiinflamatorios, más que nada, y reposo. Grado 2, 6 semanas normalmente de reposo recomendable y bueno, vendaje y eso. Y en el grado 3 sería un tratamiento quirúrgico si lo requiere. Siguiente, por favor. En el de la rodilla, bueno, aquí hay 2 tipos de ligamentos principales. Queda 1 minuto. Ok. Directamente hacia el tratamiento. Igual, simplemente si es que de grado 1 o 2 se requiere una inmovilización de 7 a 10 días, posteriormente para una rehabilitación. En el grado 3 sería una inmovilización con yeso, más que nada por 3 semanas, si es que hay algún daño irreparable, se podría decir, o reparable, pero muy difícil de tocar, sería un tratamiento quirúrgico, ¿no? Siguiente. Ok, Disculpe, doctor. ya. El siguiente grupo es luxación. Presenten. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Se puede ver? Presenta, no todavía, está cargando. Edith, ¿tú con quién vas a exponer? Edith Vázquez y Aldair Zúñiga. Confírmeme si se puede ver. Ay. ¿Se ve, doctor? No, tus compañeros salieron. No sé. Tus compañeros tienen que dejar de presentar, si no sale y vuelve a entrar. Lo que es compartir pantalla. Sí se ve tu pantalla, Edith. A ver, confirme. ¿Se ve ahora? Se ve, pero no las diapositivas. Pero no la diapositiva. Qué raro, a ver. Abre tu presentación de PowerPoint. Sí, está abierta. Ahora. Qué raro. Edith, expones después. Fracturas. ¿Quién le toca fracturas? Arregla tu presentación y luego vemos. A ver, el grupo de fracturas, ¿quiénes son?
Doctor, buenas noches. A mi grupo le toca fracturas. Ya, Héctor, ¿con quién estás? Mi compañera va a hacer la presentación. Héctor y... Terán, Lucía Terán. Héctor Trejo y Lucía Terán. Ya, ok. Vamos. Tienen 8 minutos. Listo. Buenas tardes, doctor y compañeros. El tema que vamos a exponer es fracturas, definición, tipos, clínica, manejo y tratamiento. Bueno, primero vamos a definir lo que es una fractura. Una fractura es una solución de continuidad de la sustancia ósea o cartilaginosa a consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones cuyas intensidades superan la resistencia del hueso y puede ser parcial o total. Existen varios tipos de fractura. Por ejemplo, por su etiología se van a clasificar en fracturas traumáticas, ¿no? Que puede producirse por algún tipo de algún accidente, patológicas que se dan a consecuencia de alguna enfermedad, como por ejemplo el cáncer, por fatiga de marchas, ¿no? Que se da en el caso de las personas que tienen una condición de, por ejemplo, un trabajo fuerte, ¿no? Y obstétricas que se da en el caso de las pacientes en el trabajo de parto, ¿no? Por su exposición también tenemos otra clasificación que se da en las fracturas cerradas, si es que la punta de una fractura no se asocia a ruptura de la piel, ¿no? O abiertas, si es que uno de los lados del hueso fracturado sale por una herida, posibilitando el paso de microorganismos patógenos provenientes de la piel o del exterior. También tenemos otra clasificación por la ubicación del hueso, ¿no? En este caso se divide en fractura epifisiaria, que va a ocurrir en el tejido esponjoso, en los extremos de los huesos, y son siempre de localización intraarticular, ¿no? Estas son un tipo de fracturas que son muy peligrosas en el caso de los niños, ya que a ese nivel del plano epifisiario ocurre el crecimiento del hueso, ¿no? Luego tenemos otro tipo que son las fracturas diafisiarias, que ocurre en la diáfisis en lugares con poca irrigación sanguínea. También tenemos otro tipo que son las fracturas metafisiarias, que ocurren en la metáfisis, usualmente bien irrigado, ¿no? Y según su causa, la siguiente clasificación sería por trauma directo, ¿no? El trauma que va directo al foco de la fractura. Por trauma indirecto, el trauma que está alejado del foco. En este caso, las fuerzas traumáticas tienden a torcer o a angular el hueso. Y también por aplastamiento, que se va a ver en caídas, y por fatiga o espontánea. Aquí podemos ver algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, las fracturas cerradas, en este caso, las fracturas abiertas, fractura epifisiaria, ¿no? Fractura diafisiaria, por un trauma directo, como aquí en este caso de este jugador, y por un trauma indirecto. Bueno, la clínica, ¿no? Lo que ocurre en una fractura, lo primero que se va a evidenciar es el dolor, ¿no? Hasta un shock neurogénico, que es causado por el daño al sistema nervioso, ¿no? Los síntomas van a incluir una confusión, una falta de lucidez, hasta la pérdida de la conciencia. Tenemos la impotencia funcional, que no va a permitir que el hueso, pues, bueno, que el miembro se pueda mover, ¿no? La deformación del miembro, la pérdida de los ejes óseos, la equimosis, un hematoma, moretones causados por la fuga de sangre de los vasos sanguíneos rotos. Tenemos crepitaciones, que es un chasquido crujido en la articulación. Este sonido va a ser producido por el frotamiento de los extremos del hueso fracturado, ¿no? Movilidad normal y hasta hemorragia hasta llegar a un shock hipovolémico. Bueno, a continuación mi compañero va a hablar acerca del manejo. Bueno, dentro de lo que es el manejo de una fractura o las consideraciones que tenemos que tener en cuenta en una fractura, hay 3 puntos muy importantes en estas situaciones. El primero, que es inmovilizar al paciente o inmovilizar la zona de fractura. Eso se va a realizar cuando la persona o el paciente empieza a tener una fractura, sea una fractura abierta o una fractura cerrada. Siempre se tiene que inmovilizar antes de movilizar al paciente. Eso es muy importante, porque si nosotros movilizamos al paciente antes de inmovilizar la fractura, pues podemos causar más daño mucho más daño de lo que realmente es. De repente es una fractura en un hueso que tiene una gran irrigación o está anexada pues a alguna arteria o algún sistema vascular fuerte, pues podemos causar una hemorragia.
Segundo, podemos causarle de repente un shock neurogénico o de repente podemos causarle un gran dolor. El segundo punto muy importante es reducir, ¿ya? Que lo vamos a... Disculpe. Sigue, ¿No? sigue. Reducir. Básicamente vamos a verlo después y rehabilitar. Bueno, rehabilitar ya es un punto que es un tercer punto, pues luego de que el paciente ha sido tratado, ha sido inmovilizado, ha sido transportado, ha sido medicado también. Bueno, viene el tercer punto, que es la rehabilitación. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de las ideas o los puntos más importantes del manejo en este tipo de casos es, primero, no mover al paciente del sitio donde se ha accidentado. Como ya lo hemos visto a lo largo de las semanas, pues tenemos que evaluar nuestro entorno, ¿ya? Que sea un entorno seguro tanto para el paciente como para nosotros para poder atenderlos. Y poder inmovilizar o ubicar la zona en lesión o la zona afectada y inmovilizar esa zona. Segundo, si el paciente utiliza, por ejemplo, si tenemos una lesión o una fractura pues en la pierna o en el pie, nosotros tenemos que rasgar o cortar la vestimenta o el calzado que esté utilizando. No tratemos de repente por conservar la vestimenta, tratar de retirárselo al paciente, sino porque podemos causar más daño, ¿ya? Y evitando cualquier movimiento inadecuado y peligroso. Segundo, inmovilizar por sobre y debajo de la zona. En la inmovilización nosotros vamos a utilizar las famosas férulas, ¿ya? Si nosotros estamos viniendo en ambulancia, pues vamos a tener férulas comerciales ya establecidas, o si nosotros tenemos un accidente o vemos un paciente accidentado, pues podemos también utilizar ciertos elementos que pueden servir como férulas. En este caso pueden ser cartones o pueden ser maderas también que pueden servir para poder inmovilizar al paciente. Luego, prevenir el shock, por ejemplo, en el caso de una hemorragia o en el caso de que el paciente tenga una fractura que tenga compromiso, alguna vena, alguna arteria, pues evitar el shock, evitar esa pérdida de sangre con un torniquete en la zona superior a la lesión. Y segundo, después de haber estabilizado al paciente o inmovilizado la fractura, trasladar pues en un medio adecuado al centro asistencial. Siguiente, por favor. Entonces, dentro del tratamiento, bueno, una vez que ya hemos manejado la situación, hemos manejado la fractura, ya en el establecimiento de salud, vamos a realizar el tratamiento, o incluso también, dependiendo de la zona o el lugar donde estemos, el tratamiento también lo podemos iniciar en la zona del accidente. Vamos a tener unas medidas de soporte básico, como son el uso de analgésicos, la inmovilización, la reducción y fijación. En el uso de analgésicos, pues el analgésico más usado va a ser el ibuprofeno, ¿ya? Que es un analgésico de venta libre. ¿Se puede utilizar otros analgésicos? Sí, se pueden utilizar otros analgésicos, pero bajo prescripción médica. Luego tenemos la inmovilización. Vamos a tener la inmovilización blanda y la inmovilización rígida. En la inmovilización blanda vamos a tener férulas inflamables o de cartón, como les había mencionado, y en las inmovilizaciones rígidas pues vamos a utilizar materiales más sólidos, como pueden ser madera o incluso yeso. Dentro de la reducción y fijación vamos a tener la reducción incruenta como la reducción cruenta. En la reducción incruenta hace referencia cuando tenemos una fijación o una fractura pues con presencia de sangre o alguna hemorragia. Y en la cruenta no vamos a tener eso. Y en las fijaciones vamos a tener fijación interna como fijación externa. En la fijación interna vamos a observar o vamos a tener fijaciones pues con los famosos clavos o tornillos que van a servir para unir tanto los límites superiores como inferiores de los huesos o unir algunas estructuras óseas. Y en las fijaciones externas pues básicamente van a ser las férulas o todo tipo de material que pueda servir para poder fijar alguna fractura. Siguiente. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, excelente. ¿Quién ha hecho trauma? Edith, ¿ya tienes lista tu exposición? Sí, profesor, mi compañera va a presentar. Ya, a ver. Trauma craneoencefálico, profesor, nosotros ya lo tenemos. Ya, presenta, Carlos. Aldair. ¿Quién va a presentar? ¿Aldair o Carlos? Yo estoy presentando, doctor. Ya, a ver, Yo estoy Carlos. presentando también, doctor. A ver. Ya, ¿de quién están? Ya, trauma craneoencefálico. Carlos, a ver, de una vez. ¿Estás tú y quién más?
Y Alexis, doctor. Ya, a ver, expongan de una vez. Bien, la definición de trauma cráneoencefálico, ¿no? Es un traumatismo cráneoencefálico, es cualquier lesión física o deterioro o de la parte craneal, ¿no? Esto puede ser dado por un intercambio brusco de una energía mecánica, ¿no? Como estaba explicando el compañero, puede haber un golpe con algún objeto contuso y puede ocasionar este trauma, ¿no? Ahora, nos definen, esta definición está incluido las causas externas que pueden provocar conmoción, contusión, hemorragia o laceración del cerebro, cerebelo, tallo encefálico hasta el nivel de la primera vértebra cervical. Ahora vamos a tener un traumatismo cráneoencefálico que puede ser cerrado o también puede ser abierto. El cerrado nos consideran cuando hay una fractura del cráneo, ¿no? Hay exposición de la masa encefálica, se podría decir. Perdón, no hay exposición de masa encefálica. En el abierto se logra romper el cráneo, ¿no? Ingresa al cerebro. ¿Ya? Ahora, esto lo podemos considerar según la escala de Glasgow, ¿no? Puede ser leve, moderado, severo. El traumatismo cráneoencefálico se puede considerar leve, moderado o severo, ¿no? Y dependiendo de la escala de Glasgow. ¿Qué nos dice la escala de Glasgow? Que debemos evaluar a partir de los ojos para abajo. ¿Ya? O sea, ojos, boca y lo que es motor para abajo. ¿Ya? Como pueden visualizar. Y nos considera en la escala de Glasgow por puntos, ¿no? Por ejemplo, si es 15 puntos, va a ser un traumatismo cráneoencefálico leve. Si es de 14 a 9, un traumatismo cráneoencefálico moderado. Y si es menor a 8, va a ser un traumatismo cráneoencefálico severo. ¿Qué vamos a evaluar en esto? Los síntomas que vamos a poder visualizar pueden manifestarse de inmediato o pueden pasar las horas incluso, ¿no? Dependiendo del golpe que reciba o del accidente que se puede ocasionar en la cabeza, se va a manifestar la sintomatología. No puede ser, puede pasar horas, incluso días. Vamos a tener los signos de alarma, que pueden ser 5 los más principales. Pérdida de conciencia, ¿ya? Va a haber también vómitos, convulsiones, dolor de cabeza y alteraciones neurológicas. En la pérdida de conciencia nos quiere indicar que el golpe ha sido muy fuerte, ¿no? Por eso ha perdido la conciencia. Ahora, en lo que es en vómitos, también obviamente el golpe ha sido de suma importancia y por eso es que el paciente siente esa sensación de vómitos. También va a haber convulsiones, ¿ya? Convulsiones son movimientos involuntarios, ¿no? De flexión y extensión de las extremidades. Puede haber pérdida de control también de los esfínteres, ¿no? Ahora también puede haber dolor de cabeza, esto puede ser progresivo. ¿Qué quiere decir con progresivo? O sea que se puede presentar a la media hora o puede pasar, ¿no? Según que pasa la hora, puede agravarse. Puede ser 4 o 5 horas y va siguiendo el dolor con más fuerza, se podría decir. También puede haber alteraciones neurológicas. Ya el paciente cuando, por ejemplo, no reconoce, ¿no? Al momento que se evalúa, se pierde el paciente. Ya no reconoce, se podría decir. Ahora, ¿qué es lo que no se debe hacer en este tipo de lesiones de traumatismo cráneoencefálico? No sacar algún objeto que tenga atravesada la cabeza, ¿no? No hacer eso. No mover a la persona a menos que no sea absolutamente necesario. No sacudir a la persona si se marea, ¿no? También no retirar, si en este caso es un motorizado, el casco de la víctima. Si es un niño que se ha caído, hay que ver de qué distancia también se ha caído, ¿no? Del primero, segundo, tercer piso, hay que considerar eso también. Ya, ahora, ¿qué hacer? Eso va a exponer mi compañero. Sí, en las cosas que se deben hacer o cómo actuar en el momento en el que ha sucedido el accidente, bueno, el problema, lo primero que se debería hacer es evaluar el nivel de conciencia del paciente
para tratar de que el cuello, la cabeza, la zona cervical esté inmovilizada y no pueda moverse. Y contactar con paramédicos o alguna ambulancia para que puedan trasladarlo rápido a un centro de salud. Bueno, también se tendría que ver, lo primero, estar alerta al llamado de los encargados que lo puedan atender. Si está consciente y respira con normalidad, lo que no se debe de hacer nada. En el caso de que esté normal y siga respirando. Y en el peor de los casos que esté inconsciente, se debe asegurar de que la vía aérea sea permeable, que respire con normalidad y que no se movilice bruscamente para que no ocurra una posible afectación a la columna cervical. Ahí, como se puede ver en la imagen, bueno, le pusieron un collarín para que no sea el cuello para que el cuello sea inmovilizado y no tenga complicaciones como algún derrame, alguna fractura de la columna del cuello. Algunas recomendaciones serían, en el caso de que esté en domicilio, sería el reposo, evitando las luces, ruidos y los ruidos. También es necesario que un familiar se responsabilice y tengan cuidado y observación. Podría ingerir líquidos sólidos en pequeñas cantidades sin forzarle a comer si no tiene apetito del paciente. Si toma algún tratamiento previo, puede consultar con el médico que le está atendiendo. Es normal que el paciente tenga dolor de cabeza en intensidad leve, que se le pueda durar hasta las máximo 48 horas. También puede lo que es aplicar hielo a la cabeza para que tenga un contacto directo con la piel. Y bueno, en general, los signos vitales del paciente, de que su corazón esté estable, latiendo con normalidad, su estado de conciencia y reacción pupilar. Esas serían las bibliografías. Gracias. ¿Quién expone trauma torácico? Doctor, disculpe, ¿puedo? Dime. Porque voy a tener ya una clase a las 9. Ya, ¿qué tema es? No, doctor. Omar, ¿vas a salir? Sí, más bien una pregunta. Okay. ¿Los documentos también los vamos a subir al aula virtual? Así es, sí. Listo. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Ya, vamos, Edith, ¿ya están listos? ¿De una vez? Doctor, ¿cada uno sube la exposición al aula o solo un representante del grupo? No, pues un tema. Se supone que han hecho una presentación entre los dos, es una sola presentación. Esa presentación lo suben. Si sube cada uno de los integrantes va a haber 2 temas repetidos. O sea, su presentación de exposición lo van a subir a la plataforma. Sí, la entendí, doctor. Profesor, ¿puede ver? A ver, avanza tus diapositivas. Ya. Ahí. A ver, sí. Ya. Buenas noches, profesor, compañeros todos. En esta oportunidad les vamos a hablar acerca de la luxación. Vamos a empezar definiendo. Se dice que una luxación es la separación completa de los huesos que forman una articulación, y también se puede dar subluxaciones en los huesos de la articulación parcialmente fuera de su posición. Estas articulaciones permanecen luxadas hasta que el médico lo puede volver a su lugar a través de una maniobra que se llama reducción. Pero hay veces que estas luxaciones se vuelven a su mismo lugar. Acá en la primera imagen podemos observar que está normal las articulaciones en sus posiciones normales. En la segunda imagen vemos una luxación anterior
que podemos observar la parte superior del húmero que sale hacia afuera y hacia el frente del cuerpo. Es la más común de la luxación que se dan en el hombro y es causado más en jóvenes que el cual practican pues deporte, ¿no? Y en la segunda imagen podemos ver en la luxación posterior, donde podemos ver la parte superior del húmero que sale hacia atrás del cuerpo y son el tipo más propenso de relacionarse cuando los pacientes convulsionan o sufren descargas eléctricas, caen, ¿no? Estos pacientes sobre el brazo extendido y ahí es donde se producen las luxaciones. Tenemos tipos de luxaciones que son de tipo agudas, son aquellas que se producen de manera no menos fuerte, el cual no causa ninguna complicación. También tenemos a las luxaciones inveteradas o crónicas. Estas luxaciones se dan por ya, digamos, una luxación repetida porque hay una formación de lesión previa de cicatriz en las partes blandas que ocupa este espacio y dificulta que el hueso pueda volver a su posición original. Luego tenemos a las luxaciones recidivantes, que esto ocurre cuando la articulación ya ha sufrido una luxación y se vuelve a repetir, digamos, ¿no? Y es común en deportistas. También tenemos los tipos de luxaciones habituales que son más frecuentes en personas que tienen patologías. Es una enfermedad articular que esto afecta específicamente a los ligamentos, a la cápsula articular y otras estructuras. Esta patología más común se llama el síndrome de Marfan. Este síndrome de Marfan es un trastorno hereditario, ¿no? Que afecta específicamente al tejido conectivo y afecta mayormente a las personas que son altas y delgadas por la complejidad, por sus brazos que son largos, sus piernas, sus dedos, tienden a tener este problema, ¿no? De luxaciones. Ahora vamos a las causas. Las causas se dan a nivel de hombro, que son lesiones que se ocasionan por un mal apoyo o malos movimientos bruscos. También se dan en la cadera, provocado por fuertes impactos en forma de palanca. Estos son causas también de las luxaciones. A nivel de rodilla son más complejas, ya que se intervienen varios huesos, ¿no? La luxación puede ser causada por rotación o por un mal apoyo. En el tobillo suelen sufrir más lesiones más luxaciones porque soportan el mayor peso del cuerpo y amortiguan golpes y son constantemente pisados. Se da a veces cuando uno camina en terrenos desnivelados, te puedes hacer una torcedura y te causas una luxación. A nivel del codo es más común en niños, porque más en niños que en adultos, porque a veces nosotros tendemos a cogerlos y a tirarlos a los niños del codo fuertemente y el cual se produce esta luxación a nivel de codo. En la espalda también suele darse cuando hay traumatismos fuertes. Esto se puede dar cuando hay accidentes de automovilísticos o también pueden haber caídas de gran altura. Bien, le paso a mi compañero. Sí, profesor, compañeros, buenas noches. Bueno, siguiendo con lo que serían los síntomas, se van a presentar en la zona dolor, hinchazón, la incapacidad para moverlo, porque no va a estar anatómicamente en su lugar. Se va a poder ver hematomas, de coloración. Los hematomas generalmente por alguna ruptura de algún vaso, ¿no? Y la posiblemente pérdida de la sensibilidad, ya que puede el movimiento o la salida del lugar del hueso va a generar una presión sobre algún nervio, ¿no? Siguiendo con lo que es el manejo, bueno, se va a dividir en qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Bueno, en lo que se puede hacer generalmente es poder observar al paciente y hacerle un examen físico, ¿no? Para poder detectar en qué zona se encuentra la lesión. Y bueno, y en caso de que no se pueda mover, tratar de llamar a emergencia, ¿no? Y en caso de que
si es miembro inferior o superior, hay que tratar de inmovilizarlo para evitar generar mayor daño. Bueno, también se tiene que, por si ha generado alguna herida, tratar de limpiar la herida para evitar que se infecte o algo así. Y también hay que aplicarle frío para poder reducir la inflamación y tratar de, como les vuelvo a repetir, impedir el movimiento de la zona donde se ha producido la lesión, ¿no? Y lo que no se debe hacer sería abandonar a la víctima, ya que si en caso de que no tenga ayuda va a tratar de moverse y esto va a generar mayor daño. Y lo que sé es tratar de moverlo, porque si se mueve va a generar algún más daño, lo que puede ya producir alguna lesión más grave, ¿no? Alguna fractura. Y bueno, también evitar de aplicarle pomadas o medicamentos que no sea de prescripción médica y bueno, no mover la lesión y tampoco dar masajes, ¿no? En la zona, porque esto va a generar mayor daño. En lo que sería el tratamiento, bueno, lo que primero se tiene que hacer sería aliviar el dolor, luego poder tratar de, en caso de que se agrave, una radiografía para poder en qué lugar se encuentra lo que sería la luxación y tratar de ver la mejor forma de poder regresarlo a su posición correcta. Bueno, también la protección, o sea, el reposo, el hielo, compresión, el realineamiento quiere decir que se va a tratar de buscar que la zona que ha salido de su lugar trate de nuevamente volverlo a su posición normal para que el movimiento sea normal también, ¿no? O sea, no tenga dolor y tampoco incapacidad de mover en caso de que sea miembro inferior o superior, moverlo, ¿no? Y lo que sería, se va a inmovilizar, ya sea de una forma prolongada con una férula o un yeso para, como podemos ver en la imagen, el brazo se encuentra vendado hacia el cuello para evitar el movimiento, ¿no? de este miembro superior, ¿no? Y bueno, en ciertas ocasiones ya cuando es grave, por eso es necesario la radiografía, se va a tener que intervenir de forma quirúrgica, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Ya, ok. Muy bien, chicos. Están quedando dos temas, trauma torácico y trauma abdominal. ¿Quiénes son los que van a exponer? Solo quiero saberlo. Sí, doctor, trauma torácico, Fiorella Carrasco y Richard Carvajal. Ya, y Richard. Y doctor, trauma abdominal, Aranda y García. Aranda y García. Ya, a ver, Fiorella y Richard, ustedes están el jueves, ¿no? En práctica. Sí, doctor. Ya. Sí, y doctor. Aranda y García. En horarios diferentes, doctor. Sí, bueno, también estamos el día jueves, pero yo en el primer horario. Ya. Y a ver, ¿quién está en el primer horario? ¿O es de diferentes días? No, del mismo día. Yo estoy en el primer horario. Aranda. Ya, Aranda está en el primero y García está en el segundo. Sí, doctor. Sí. Ya, listo. Entonces, al terminar la práctica, ustedes terminan con la exposición, ¿correcto? ¿Se entendió? La práctica del primer horario. Claro, la práctica es Ok. de 2 a 4 y de 4 a 6, ¿correcto? Sí. Ya. En el cambio, ¿ustedes tienen clase antes y después? No, yo no tengo clases después. Ya. García, tú tienes en el segundo Clase con horario, usted, ajá. Ya, ¿de 2 a 4 tienes algo? Ustedes podrían exponer de 4:50 a 5, o de 5 a 5:10. ¿Les parece? En el cambio del turno, entre el primero y el segundo, ¿se entiende? Bueno, para mí no hay problema porque yo igual tengo clase con usted, pero no sé mi compañera. Sí, tampoco tengo problema. Ya, listo. Entonces, en el turno en el que una está saliendo y la otra entrando, allí me exponen, ¿correcto?
Trauma abdominal y trauma torácico lo vemos en el primer momento, a la primera hora del día jueves, ¿correcto, Fiorella? Muy bien, eso es porque no podemos quedarnos más horas tampoco con ustedes en clase. Entonces, ¿quedamos ahí? Doctor, buenas noches. Sí, Deli, dime. Sí, disculpe, bueno, más bien disculpe, en referencia al inconveniente que hubo el día de hoy. Lo que pasa es que en mi caso y en